Un día después de instaladas las sesiones ordinarias del Congreso de Colombia para el periodo 2015-2016, el primer debate de control político en el Senado tuvo como epicentro el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Fueron citados el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el de Defensa, Luis Carlos Villegas. Entre los temas principales de discusión, el llamado desescalamiento del conflicto y un eventual cese bilateral al fuego. Vale la pena que hoy estemos en un cese unilateral de la FARC y ojalá se cumpla al 100%. Pero es también muy importante, queridos amigos, avanzar hacia el cese bilateral. Y ese desescalamiento que ha aceptado el gobierno nacional en este primer semestre del año, pues a nuestra manera de ver no es otra cosa que un cese bilateral disfrazado. Ahora los garantes de este proceso de paz han jugado un triste papel y es el de recomendarle precisamente al gobierno nacional el desescalamiento del conflicto como una forma de ambientar mejor los diálogos de paz. Así que yo invito muy cordialmente al gobierno a que, sin dejar de lado la necesidad de avanzar rápidamente, la necesidad de producir resultados, a que se renuncie al ultimátum, que se renuncie a cualquier posibilidad de pensar que es de alguna manera posible que estos diálogos no fructifiquen, sobre todo por donde se ha llegado al punto al que se ha avanzado. En nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña a esta hora también Federico Hoyos, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Señor Hoyos, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación. Escuchábamos, aparte de lo que este martes ha ocurrido en el Congreso, se está interpelando a los funcionarios del gobierno encargados del modelo de paz que negocia Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana. Usted, señor Hoyos, ¿qué le preguntaría al delegado del gobierno, al negociador del gobierno, si lo tuviera en este momento en la plenaria del Congreso? Valga la pena decir algo antes, Jason, respecto al debate sobre el proceso de paz hoy. El Centro Democrático había buscado este debate desde la legislatura pasada y le habían dicho que no se podía hacer porque los negociadores estaban en Cuba, la agenda no concordaba con la del Congreso, etc. Ahora que arranca esta segunda legislatura, un día después de la instalación del Congreso, del discurso del presidente Santos, que anteriormente estaban examinando, vienen y hacen el debate sobre la paz. Citantes, la Unidad Nacional, Centro Democrático, que venía pidiendo este debate desde meses atrás, se lo habían negado, y ahorita que la Unidad Nacional lo pide, inmediatamente se hace. Es innegable que el debate de hoy ha tenido una estrategia política detrás. ¿Qué le preguntaría yo a los negociadores de las FARC y también del gobierno? Si va a haber justicia, si van a pagar penas privativas de la libertad, pero de verdad, no en cárceles armadas a su diseño y a su antojo, sino realmente se someterán a la justicia. Segundo, si las FARC realmente reconocerán la justicia colombiana como la justicia estatal, frente a la cual tienen que rendir cuentas. Tercero, si las FARC y el gobierno exigirá que las FARC entreguen tierras, dinero y armas. Y cuarto, si realmente quienes han cometido crímenes de lesa humanidad podrán participar en política o no. Estas 4 preguntas las hemos hecho desde el primer día de nuestro trabajo como congresistas en el Congreso de la República y no han sido respuestas con satisfacción. Sí. Ojalá en el debate de hoy puedan ser respondidas. El congresista Hernán Penagos, la Unidad Nacional también está de acuerdo en que hay que dar el debate, en que hay que preguntarle a los funcionarios del gobierno colombiano, en medio de muchas dudas que tienen los ciudadanos colombianos sobre el proceso de paz. ¿Usted qué preguntas haría? Bueno, lo primero es que es natural que hayan dudas
y es natural que haya preguntas sin responder porque estamos en un proceso de negociación. Mal puede decirse o mal puede señalarse cuáles van a ser los resultados, por ejemplo, en materia de justicia transicional, en materia de víctimas, en materia de impunidad, si aún no hay por lo menos un acuerdo suscrito. Yo a los negociadores de las FARC, del gobierno, les preguntaría varias cosas. Lo primero, ¿cuál sería el modelo que hoy quieren plantear, por ejemplo, de refrendación para los colombianos? Un poco para que los colombianos sepan cuál va a ser la figura en la que van a opinar respecto del proceso, qué va a pasar en estos 4 meses de plazo que señaló el presidente de la República, después de esos 4 meses que puede lograrse. Y tercero, ¿hacia dónde quieren orientarse en materia de justicia transicional? Porque hay que señalar que la justicia que se aplica en negociaciones de esta naturaleza no es la justicia ordinaria, es la justicia transicional como aquella ley de justicia y paz que se le aplicó en el pasado a los paramilitares. Aquí toca construir un modelo de justicia transicional que no es una decisión de este gobierno medio tropical e inventada, no, son normas que están amparadas en el derecho internacional y respecto a ellas tendrá que construirse todo un modelo, un poco conocer hacia dónde está orientándose los modelos de justicia transicional que se le aplicarán en el futuro a los guerrilleros de las FARC. Congresista, otra de las preguntas que tienen los colombianos es si este cese unilateral para llegar a un cese bilateral no termina siendo finalmente, como lo decía el senador Rangel, un cese bilateral al fuego disfrazado. ¿Usted qué cree? Para nada. El gobierno y los negociadores han sido precisos en señalar que el cese bilateral solo se daría cuando se llegue al fin del conflicto, es decir, en el momento de la firma de un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Aquí tenemos de alguna manera unos antecedentes de ceses bilaterales bastante penosos y que de alguna manera fortalecieron militarmente a la guerrilla. Entonces, de ninguna manera aquí puede hablarse de cese bilateral y yo estoy de acuerdo antes de la firma de un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Otra cosa es que fruto de una decisión de cese unilateral del fuego de la guerrilla de las FARC, el gobierno también piense en un modelo de desescalar el conflicto. Modelo de desescalar el conflicto en el que claramente ha señalado el gobierno que de ninguna manera supone que la fuerza pública, que nuestro mando vaya a dejar de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Es simplemente la forma de encontrar y de construir un mecanismo que ojalá en el futuro sea verificable para ir de alguna manera respondiendo ante los resultados de un cese unilateral. Pero lo que sí es claro y es preciso es que el cese bilateral, que de pronto algunos quieren provocarlo, sabiendo que es una decisión bastante negativa, solo se puede dar una vez suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Ustedes lo entienden así, representante Hoyos? Primero, un saludo al representante Penagos, un cordial saludo a él. Y diría que es natural que haya preguntas sin responder, pues por supuesto, pero no es natural que preguntas fundamentales como las que se han mencionado hoy no tengan respuesta después de tantos años de negociación. Segundo, el presidente de la República ha negado la posibilidad de cese bilateral en diferentes ocasiones. Hoy la acepta, hoy abre el camino para que haya un cese bilateral. Tercero, lo que el senador Rangel ha dicho no carece de fundamento. ¿Por qué? Porque las FARC han dicho, este será un cese unilateral, pero posteriormente salen y dicen, será un cese unilateral, pero tenemos el derecho a defendernos. Entonces yo pregunto, el día que una unidad del ejército se encuentre en cualquier montaña de Colombia, una unidad de las FARC delinquiendo, extorsionando, ¿no puede actuar contra ellos porque entonces estaría rompiendo el supuesto cese unilateral? Entonces, si hay cargamentos de cocaína que están saliendo del país, el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea no puede interrumpirlos porque supuestamente estarían violando la tregua de cese unilateral. O sea que la fuerza pública debe quedarse manicruzada para que no haya ninguna vulneración a los señores de las FARC. Esto sí es un cese bilateral disfrazado, porque lo que se está pidiendo es que las fuerzas militares de Colombia no actúen de ninguna manera contra las FARC y por lo tanto sí es un cese bilateral disfrazado. Pero lo más grave es el cambio del discurso del gobierno, quien primero lo niega y ahora se abre el camino para ello. Y lo último, la Constitución Política de Colombia, la norma de normas de los ciudadanos de este país, dice que las fuerzas militares de Colombia en todo momento y en todo lugar deben operar para proteger la vida de los colombianos.
¿Cómo se va a hablar de un cese bilateral cuando si las FARC no están en un lugar verificable, como tanto lo ha propuesto Centro Democrático, y entonces delinquen en la Hormiga Putumayo, o delinquen en Titiribí, Antioquia, o delinquen en Chinchina Caldas? Entonces, si no están concentradas en un lugar, ¿quién va a verificar que no estén delinquiendo en tantos lugares de la patria? Es imposible. Por lo tanto, Centro Democrático ha propuesto en muchas ocasiones que se hable de una concentración verificada por la comunidad internacional, por la Cruz Roja, por las Naciones Unidas. De lo contrario, será imposible tener una paz y un cese unilateral como lo ha planteado las FARC y el gobierno. Ya regresamos para hablar de esta verificación y continuar con el debate. Tenemos que hacer una breve pausa. Mientras tanto, sigan respondiendo en Twitter a la pregunta: ¿qué opina del llamado del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los críticos del proceso de paz con las FARC a buscar acuerdos en medio de las diferencias? Pueden continuar escribiéndonos a través de Twitter. En segundos regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.